Hola a todos y bienvenidos a esta nueva explicación. Imaginen este escenario, que seguramente nos ha pasado a más de uno en la oficina. Estamos en medio de una negociación y de repente todo se estanca. Las dos partes se aferran a lo que piden y nadie quiere ceder ni un solo centímetro. Bueno, el conflicto es algo totalmente inherente a nuestras relaciones laborales, eso es inevitable. Pero la forma en que desarmamos y entendemos esos desacuerdos es lo que marca la diferencia entre un desastre total y una tremenda oportunidad de crecimiento. Hoy vamos a desglosar esa hoja de ruta definitiva para transformar la tensión en acuerdos reales y sostenibles, yendo desde la preparación estratégica hasta ver que las cosas de hecho se cumplan en la práctica. Así que vamos a darle. Para arrancar, surge esta pregunta de oro. ¿Por qué las negociaciones chocan tan seguido contra un muro de ladrillos? A ver, siempre va a haber distintos intereses en juego en cualquier empresa, es lo normal. Pero, ojo, el fracaso casi nunca pasa por el tamaño del problema en sí, pasa por la falta de estructura al tratar de resolverlo. O sea, no se trata de huir del conflicto como si fuera nuestro peor enemigo, sino de aprender a gestionarlo para que se vuelva un verdadero motor de innovación y mejora continua. Para desenredar todo esto, nuestra hoja de ruta de hoy es súper directa y abarca 4 áreas clave. Primero veremos las etapas de la negociación, luego vamos a aprender a trazar el mapa del conflicto, de ahí pasamos a las técnicas de resolución y para terminar veremos qué pasa más allá del cierre. Entramos de lleno a la sección 1, las etapas de la negociación, que como veremos es un proceso súper dinámico. El primer gran mito que tenemos que derribar es creer que negociar es un evento aislado. No es que uno entra a una sala de juntas, ocurre la magia en una sola reunión y ya está. Es un proceso continuo con 3 fases críticas. Todo arranca con la preparación. Esta es la base absoluta. Antes de decir una sola palabra, hay que definir objetivos, juntar información, anticipar bloqueos y, muy importante, poner límites claros. Después pasamos al desarrollo. Y aquí les cuento un secreto. La herramienta estrella no es la agresividad ni tratar de imponerse, es la escucha activa. Entender que necesita la otra persona nos salva de 1000 malentendidos y nos ayuda a proponer ideas creativas que nos sirvan a todos. Y por último, el cierre. Un cierre efectivo deja las cosas por escrito de forma clarísima, eliminando cualquier zona gris. Básicamente, si hubo una preparación rigurosa, el cierre cae casi por su propio peso y sin fisuras. Avanzamos a la sección 2, el mapa del conflicto, pura estructura y diagnóstico. Piensen en esto, cuando hay un problema grave, lo primero es entender su anatomía, y para eso usamos el mapa del conflicto. Es literalmente una herramienta analítica que funciona como una radiografía. No solo nos muestra a las personas involucradas, sino también a esos factores invisibles que muchas veces mueven los hilos de la conversación, el contexto económico, las presiones externas o hasta las normativas de la empresa. Al mapear todo este terreno, esa especie de niebla se levanta y de pronto empezamos a ver posibles áreas de acuerdo que antes estaban totalmente escondidas. Así pasamos de tener una disputa súper rígida a una oportunidad de cooperación real. Y acá llegamos al punto de inflexión, lo que cambia las reglas del juego por completo, entender la diferencia entre posiciones e intereses. Las posiciones son esas demandas rígidas y explícitas. Imaginen, por ejemplo, a un jefe de departamento diciendo: exijo que se apruebe un aumento de personal de inmediato. Esa es su posición. La empresa le dice que no hay presupuesto y ¡boom!, tenemos un bloqueo. Los intereses, en cambio, son las motivaciones reales y profundas. Al indagar un poco, resulta que el interés real detrás de esa exigencia es: mi equipo está al borde del colapso total antes de esta entrega crítica. Enfocarnos solo en las posiciones levanta muros de concreto, pero indagar en los intereses construye puentes, porque al saber el problema real, ambas partes pueden acordar alternativas, como, digamos, redistribuir tareas o contratar un servicio externo temporal. Ambas partes ganan porque se resolvió la necesidad profunda sin romper las reglas de presupuesto iniciales. Nos movemos a la sección 3, técnicas de resolución. Aquí sacamos las herramientas prácticas. Ahora bien, por más preparados que estemos, a veces hablar frente a frente simplemente no alcanza para destrabar una situación. Por eso es vital tener estas 3 estrategias bajo la manga. Primero, la negociación integradora. Aquí el enfoque es crear valor compartido, dialogando de forma directa para encontrar puntos en común sin meter a nadie más. Pero, ¿qué pasa si la confianza está muy dañada? Ahí entra la mediación. Un tercero imparcial se suma al proceso, pero no para imponer reglas, sino como facilitador para reconstruir la relación y que las partes lleguen a su propia solución. Y si todo lo demás falla, tenemos el arbitraje. Aquí le damos el poder de decisión a una figura de autoridad que emite una resolución obligatoria. Es una salida rápida y definitiva, pero cuidado, es el último recurso absoluto porque casi siempre deja a alguien con un mal sabor de boca.
Finalmente, llegamos a la sección 4, más allá del cierre. ¿Cómo aseguramos el cumplimiento? Atención aquí, porque esta es por mucho la fase más ignorada y descuidada de todo el proceso. Y tenemos que cambiar el chip ahora mismo. El cierre no es el final del camino. Firmar ese documento no es la línea de meta, es apenas el banderazo de salida para una etapa completamente nueva. Y es que llegar a un acuerdo en papel no sirve de absolutamente nada si esos resultados no se vuelven realidad en el mundo físico con una ejecución impecable. Para asegurar que las palabras se vuelvan acciones, los mecanismos de seguimiento son innegociables. Tenemos que poner plazos específicos y que se puedan medir. Hay que agendar reuniones periódicas para ver cómo vamos y usar reportes o sistemas de control. ¿Y por qué somos tan insistentes con esto? Porque detectar un desvío pequeñito a tiempo es lo que evita que un malentendido detone en una crisis gigante en el futuro. A la par, es clave mantener cierta flexibilidad para adaptar el plan si el contexto cambia, sin perder la esencia del acuerdo, dejando siempre todo documentado para que exista una verdadera transparencia y rendición de cuentas. Para despedirnos, les dejo esta reflexión crucial. ¿Cuánto dura realmente un contrato? Por más impecable que esté redactado, si no hay confianza mutua. La realidad es que la disposición para cumplir un acuerdo depende enormemente del vínculo que construimos durante todo el proceso. Gestionar bien un conflicto no es solo apagar un incendio momentáneo, es transformar la cultura laboral y crear relaciones inquebrantables. Si dominamos la preparación, si separamos esas posiciones superficiales de los intereses reales y aseguramos un seguimiento serio, el conflicto deja de ser una amenaza y se convierte en un tremendo catalizador de innovación. Muchas gracias por acompañarnos en esta explicación. Esperamos que esto les dé una perspectiva nueva para elevar sus habilidades estratégicas al siguiente nivel.